Ondas radiofónicas populares del Ecuador presenta Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la vida. Bienvenidos y bienvenidas. Radiofónica Zerpi, Uyachi, Rikuchi, Ganta, Kikinkonapa, Uyarikunapi, Rikurikunapi, Punzanta Michayas Pakatinchi, Manachasnaza, Samunchicho hasta Bankarin, y más Apsuanzakuna Apariskami, Kikinkonaman, Punzanta Chayas Pakatinchi. Ari, Kai Punzakunaka, derechos colectivos Mantami, Rimas Pakatikunchi, Kai derechos colectivos Taka, Nyukanchi Mamazahta Hatun Kamachi, Constitución, artículo 57 Pimi, Kishkaskatiakon. Chay Pimi, Ishkichungashuh, derechos colectivos, tian, nispami rixchinkona. Sinaka chaykonatami kikinkonaman, paktata rixichishpa katikupanchi. Mashi Julio Ajipunja, Mashi Eduardo y Manayatej Kayapangi, Sinayatej Tukui Kaita Rikukukunata, Uyakukunatami Achkatanapaspa, Chayamupanchi. Arikatinchimi derechos colectivos manta rixichishpa. Kunampaka Ajichishkanchimi, identidad indígena manta rimangapaj. Ñukanchi, pi kashkata riksina, maymanta kashkata yachana. ¿Imatakan identidad indígena? Allí estamos kamasi Manuela Jikimps, ñako timopaskangi hasta un caño pamakatingapaj. Identidad nisaninmi ñukanchi kausaita riksirina, pitajkani, maymantatajkani. Ñukanchi kaninchikmi Quichua runakunami kanchik nispa, pueblos indígenas mi kanchi. Sinapis ñukanchik llaktata, kausaita, churaita, rimaita sakishpaka, ñukanchikpi kaskatami chingachikunchi. La identidad indígena es estrictamente unida a la preservación del territorio. La identidad se conserva desde una base en donde se desarrolla la vida, su cultura, su espiritualidad y en donde se plasma su cosmovisión. La identidad se encuentra retroalimentada por el espacio físico. Y sin este se vuelve prácticamente imposible la sobrevivencia como pueblos. De lo que se trata es proteger una cosmovisión, una idea de colectividad, una forma de vivir comunitariamente que requiere de un lugar en donde desplegarse. Ñukanchik identidad, pikashkata paktata kausashpa, katingapaka, ñukanchik kashkatami mana chingachina kanchik. Hasta Bankarin maypi kashpapish ñukanchi kausaita sinchiachina mikanchi. Chashnallami pueblos y nacionalidades indígenas pa kausaika sinchi kashpakatinga. Mana kashpaka ña mishukuna, ña gringokuna tukushpami rikurishu. Kay hawa rimanmi Mashi José Parco Yukilema, Flores Kitijipak Puchiwayabi, Ayllu llaqtamanta. El Ecuador ratifica mucho más antes de la Constitución de 2008 de la OIT. Sin embargo, ni la Constitución tiene en el artículo 57 precisamente, tiene alrededor de 21 ítems. Dentro de allí se habla de la forma de organizar, la forma de la administración de justicia, sistema de educación propia, la territorialidad, la construcción de la identidad, y incluso recuperación del saber ancestral, de muchas cosas habla y son importantes. Pero el problema es que está en la Constitución, está en la OIT escritas y no estamos socializando, no estamos apropiando como pueblos milenarios. Ese es el gran problema. Y esto deberían impartir desde el sistema educativo, incluso desde la parte de la familia, desde la organización. Porque si nosotros no nos apropiamos, no valoramos simplemente, sea en la Constitución, sea en el OET, estará inscritos y no pasará nada. Puede pasar 20 años, 30 años en la Constitución, no vamos a hacer la ejecución. En ese sentido, cuando hay una pertenencia, una administración, es, por ejemplo, asumir la administración de justicia indígena. Esa es una de las identidades. Y otro también, asumir la gobernabilidad dentro de un territorio, la administración política, es otra identidad. Y otro también tener y recuperar la medicina ancestral.
también es otro de la identidad cultural que tenemos y otro el valor del idioma quichua, shuaro, zafique, y eso si practicáramos, habláramos dentro del país, intervenciones a nivel de instituciones públicas o privadas o un espacio público, siempre es valorada el idioma español o castellano. Entonces ahí no estamos ejerciendo nosotros mismos. Y incluso en las mismas reuniones de las comunidades indígenas, en las organizaciones, el mayor fortaleza que hablamos es en español, aunque mal o bien hablamos. Entonces ahí no estamos ejerciendo. Y eso no quiere decir que la OIT no estén avanzando, sino más bien nosotros no lo apropiamos. Yo creo que el error grave es de las organizaciones a no asumir, no implementar como políticas públicas todos estos avances a nivel de la identidad cultural, a nivel de la cosmovisión, a nivel de los derechos que tenemos adquiridos y ganados, que no es regalo de las cooperaciones internacionales, no es tampoco dádiva de algún gobierno, sino estos son las luchas históricas del proceso del movimiento indígena de toda Latinoamérica, incluso del mundo, que han ido construyendo esta búsqueda de la identidad, esta búsqueda de la pertenencia y también pues de tener un derecho propio. Creo que en eso hay que seguir trabajando y que mejor desde los medios de comunicación irnos topando punto por punto estos aspectos relacionados a la identidad, relacionados al derecho. Ahora, justamente con lo que habla del derecho constitucionario que se habla ya en la antropología, del derecho constitucional de los pueblos, se ha hecho efectivo también reconocimiento en la Constitución de nuestro país. El doctor Curicama Yupanqui decía, no hay realmente una preocupación de los líderes indígenas para completar con los procesos. ¿Cómo está esta cuestión? Ahora mismo tienen problemas que en Flores, que han encontrado un ladrón, pero no están, como que no tendrían así procesos claros como para proceder a hacer la justicia indígena. Para mí es el vaciamiento del concepto. Uno desde el sistema escolar, desde el sistema administrativo estatal, están vaciando. Y los conocimientos, las sabidurías que tenían nuestros abuelos, nuestros padres, de la que aprendimos en las organizaciones, van implementando con otro tipo de conceptos. La administración de justicia ordinaria o la cuestión de la ciudadanía que actualmente empieza a hablar, y entonces ahí es contraproducente, por ejemplo, con la construcción de la identidad comunitaria. Cuando hablamos de la ciudadanía estamos hablando de un individuo que vive en una ciudad, en un determinado territorio. Pero nosotros estamos hablando de una construcción de una identidad, de unas sociedades colectivas, ¿no? E incluso hablamos de un paradigma pluriverso, que hay varios paradigmas, que hay varios mecanismos de construir la forma comunitaria. En ese sentido, para nosotros la administración de justicia es un sistema que debemos acatar, resolver y administrar. En ese sentido, creo que ahí es un vaciamiento de los dirigentes también, que no se preocupan, no nos preocupamos a formar otra parte del conocimiento que es nuestra. Es decir, nos toca reeducar, por eso hablo yo, la descolonización del pensamiento. Eso implica conocer el conocimiento andino-amazónico y también conocer el conocimiento occidental o europeo que lo conocemos. Entonces, cuando tengamos estos dos conocimientos, hay la capacidad de solucionar los conflictos, como en este caso que está ocurriendo en la parroquia Flores con la administración. Pero por el desconocimiento, por la despreocupación de la dirigencia, no hay una capacidad para solucionar. Pero ahí sí nos toca recurrir a los abuelos, a los dirigentes que ya tienen experticia en ese sentido. Entonces, es el mecanismo de solucionar. Entonces, ahí lo veo también, pues, que no es cierto que solamente la juventud va a transformar o cambiar, sino que ahí sí hay una complementariedad que tiene que haber la nueva generación con la otra generación, que son los mayores, que tienen la sabiduría, las sapiencias, para que vayan dirigiendo. Hay una ruptura en realidad, la nueva generación, la juventud, y con la generación antigua. Una por la cuestión del sistema educativo que nos van formando desde una mentalidad competitiva, incluso individualista, mientras otra mentalidad que es más colectiva y más comunitaria, más solidaria, más recíproca. Entonces son dos visiones que se están chocando en este momento y es medio complicado de reencontrar, y ojalá la nueva generación, los niños, puedan encontrar esta visión de la unidad. En realidad, a la educación occidental lo que importa es el progreso,
el desarrollo y la visión capitalista competitivo económico. En ese sentido, no está pues a la expectativa o la preocupación para el sistema, nuestros conocimientos, nuestras sabidurías, nuestra forma de vivencia, ese pensamiento colectivo que estamos hablando, sino más bien es la visión de la unicidad del individuo, ¿no?, en sí. Entonces, en esa perspectiva, es cierto, hay que reescribir estos conocimientos, sabiduría, acorde con la actualidad. Entonces ahí entra hablando desde la parte sociológica, la cuestión de la interculturalidad, la relación entre las diversas culturas y para esta vivencia de las dos visiones, la visión andina, la visión occidental, que deben entrar a fluir para que haya esa armonía, esa vivencia de los pueblos, tanto del campo, tanto de la ciudad. Creo que esos procesos se están desarrollando poco a poco. Todas las construcciones sociales son demorosos, que no son como una infraestructura de construir para el siguiente año, sino son procesos. En ese sentido, creo que los niños, las niñas, poco a poco irán avanzando, pero lo que sí en nuestra responsabilidad es transmitir el conocimiento a la nueva generación. Pero si nosotros no transmitimos este conocimiento a la nueva generación, simplemente van a quedar vacíos y no van a poder hablar de esa identidad, esa construcción social que nosotros en las actualidades estamos teorizando, ¿no? Pero en las comunidades viven de una practicidad de manera cotidiana, diariamente, nuestros abuelos. Identidad mantarrimashpaka, kay uyarita tukuchinkapaj, ñukanchikpis riqsirishun. Ñuka shutikan Manuela, kani kay Chimborazo pueblo Puruamanta, Colta llaqtamanta Quichua warmi. Kikin mashi Julio César ka maymanta kangi, mayjin llaqtamanta shamupangi. Ari ñukami kani Guamote Kitimanta, Purua runakunapaj Quichua kawsay ukumanta. Chaymantaka pueblos y nacionalidades indígenas kay Ecuador mamallaqta ukuman Huangorishka kanchi. Shinaka ñukapaj ayllaqta San José de Mayorazgo, pueblo Guamotismanta. Shinasataq tapunchikmi masi Eduardo Aucancela. Ña cámaras kunapi shinasataq rikurishpa katishka o yanapaspa katishka kunampis payta shinaspaqa kayanchik paypis riqsirichun maymanta kashkata. Masi Eduardito, sham. Así pacha kuna ñukami shamuni shinallata hatun pueblo Puruaymanta y Uchilla pueblo Calpiconamanta tayta Chimborazo puchaki Niti Luisa ayllu llaqtamanta mi kaypi purikuni. Yupaychani tayta Eduardo chasnami shinashpaqa chikan pueblos kunamanta unishun llaqta kunapaq kawsaymanta rikurimuskanchik y riqsiripanchik. Mashikuna kashnami ñukanchikpis riqsirishkanchik. Shinashpaqa maypi kashpa imapi kashpa mashna hatun apukuna yachaqkuna tukushpapis ñukanchik kawsaytaqa manataq kunganachukanchik. Seamos sin dejar de ser. Yupaychani ñukanchikwan kashkamanta kutin ñami tigrashun kaya punllakunapis. Yupaychani Eduardito, camarapi yanapashkamanta, yupaychani masi César. Yupaychani masi Manuela, yupaychani tukikunata. Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador presentó Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el Convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad. Con el auspicio del Grupo Mundial Talgao del Gobierno del Estado de Salzburgo, Australia.